Vale, ven la pantalla ahora, ¿verdad? Sí, De acuerdo. Pues hoy el tema que revisaremos es el de neumonía grave adquirida en la comunidad. Eh, por experiencia, ya se habrán dado cuenta, incluso desde cuando eran estudiantes, que la neumonía adquirida en la comunidad pues, es una patología bastante prevalente, probablemente la principal causa de muerte de origen infeccioso en el mundo. Y tenemos pues que hay una prevalencia de ingresos hospitalarios en el 22% de los pacientes. De esos pacientes que nos llegarán por urgencias y demás, precisará ingreso en unidades de cuidados intensivos un 8,7%. Y la mayoría de lo que desarrollaremos ahora en adelante estará en relación a las últimas guías de manejo de neumonía severa adquirida en la comunidad que ha surgido del consenso o de los diferentes task force de ERCE, SINC, SMID y ALAT, ¿vale? Que eso es del 2023. Entonces, lo primero que vemos es que en el diagnóstico, algo que va a desarrollar, porque las guías cada vez más se desarrollan a partir de preguntas pico, es cómo hacer el diagnóstico. Entonces, respecto al diagnóstico, se habla de que hay que tener una analítica sanguínea, radiografía de tórax, antigenuria, esputo, pero la pregunta realmente es si en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad grave debería añadirse técnicas microbiológicas rápidas a las pruebas actuales de muestras de sangre del tracto respiratorio. Y la respuesta es si la tecnología está disponible, pues que se sugiere enviar una muestra en la medida de lo posible del tracto respiratorio inferior, o sea, lo que sería un VAS o un buen esputo para pruebas de PCR múltiple, que permiten tanto detectar virus o bacterias, siempre que pues eso no vaya a retrasar el inicio de antibióticos, ¿vale? Entonces, por ahora, obviamente con el nivel de evidencia que hay, es una recomendación condicional, pero como todo, el desarrollo tecnológico lleva es hacia allá, ¿vale? Luego ya retomaremos un poco lo del uso de las PCR múltiples o del FilmArray. En cuanto a la radiografía, esos son diferentes patrones que hay. Eso es una revisión del 2023. Tenemos, si se dan cuenta, más imágenes radiológicas, además de la radiografía de tórax. Tenemos radiografía de tórax, tomografía computarizada y ultrasonografía o ecografía de tórax. El patrón que va a darnos los virus, generalmente en la radiografía de tórax será bilateral, más de compromiso central, simétrico, va a haber ground glass. El de la bacteria, patrón típico de bacterias sería unilateral, con una consolidación o bronconeumonía, asimétrico, con un patrón más alveolar. Y en cambio el patrón bacteriano atípico es asimétrico, no hay una consolidación, la consolidación no es homogénea, el patrón puede ser alveolo intersticial, clásicamente se habla también de que hay disociación clínico-radiológica. Si entramos a mirar las características de lo que es el TAC, en el caso de los virus, pues hay vidrio deslustrado, nódulos centrolobulillares, hay engrosamiento de las paredes bronquiales, suele ser bilateral. En las bacterias típicas hay consolidación, neumonía lobar, se puede ver broncograma aéreo, mientras que cuando son bacterias atípicas se verá ground glass, se verá engrosamiento broncovascular y se pueden ver opacidades lineares o reticulares unilaterales. Si pasáramos el ecógrafo, en el caso de los virus, el patrón que predominaría es alvéolo intersticial y se verán áreas que están preservadas. En el caso de las bacterias, pues hay consolidaciones predominantemente subpleurales en las cuales se pueden ver signos, por ejemplo, como el broncograma ecográfico, ya sea estático y sobre todo el que es móvil. Y lo otro que podemos ver es, en el caso de ambos, tanto en los virus como en las bacterias, podemos ver presencia de líneas B o podemos ver un parcheo que es multifocal, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que cuál es el paciente que nos interesa para la revisión, pues es el paciente que tiene criterios de UCI. Se han ido tratando de hacer diferentes tablas o más bien de diferentes scores para definir cuál es el paciente que tiene riesgo y que debe ir a la UCI por ahora.
sigue siendo vigente los criterios de UCI de la ITSA-ATS, donde tenemos en cuenta unos criterios mayores y unos menores. De los criterios mayores, es fácil recordarlos porque prácticamente incluyen dos cosas que nos dicen que el paciente está muy mal. Y eso, que el paciente tenga insuficiencia respiratoria grave, que se define como una frecuencia respiratoria de 30 o más, que sature menos de 90%, esto con una FiO2 mayor de 35%, o que necesite ventilación mecánica. Con que tengamos un criterio mayor, ya sería criterio de ingresar a UCI, pero eso es obvio, ¿no? Ya sea la insuficiencia respiratoria grave o el shock séptico, que ya sabemos cómo se define el shock séptico, que es tensión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio, o que haya una caída mayor o igual a 40 milímetros de mercurio respecto al basal, hipoperfusión con acidosis láctica, oliguria, alteración del estado mental, que precise fármacos vasopresores por más de 4 horas, es decir, que a pesar del manejo hídrico persista la hipotensión, y que haya compromiso, por ejemplo, renal, definido como una diuresis menor de 0,5 mililitros kilo. Esos son los criterios mayores. Los criterios menores necesitaríamos tres para considerar que el paciente debe ir a la UCI, que es frecuencia respiratoria mayor de 30, PAFI2 menor de 250, infiltrados multilobares, confusión, desorientación, tener una CREA mayor de 1,5, leucopenia menor de 4.000, trombocitopenia menor de 100.000, la hipotermia definida como una temperatura menor de 36 y la hipotensión definida como tensión arterial sistólica menor de 90 a pesar de fluidoterapia adecuada. ¿Vale? Entonces, para eso, lo que les decía, se ha tratado de comprimir o de hacer una serie de calculadoras que faciliten ese trabajo, porque siempre son varios criterios y es difícil recordarlos. En este caso, por ejemplo, ya desde el 2008, que es un Clinical Infectious Disease, se habla del SMART-CoV, que es una herramienta también predictora. Y de hecho los criterios menores fueron equivalentes al sistema de puntuación de SMART-CoV, ¿vale? Y aquí les dejo en la parte inferior el link, donde si hacen el clic, pues cargará la calculadora y es sencillo porque solamente llenar estas variables: la edad del enfermo, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica, albúmina, parámetros gasométricos y el estado de conciencia, ¿vale? Prácticamente con esto resumimos todo lo que habría que hacer, pero es sencillo y es: el paciente inicialmente tiene alguna condición de criterio mayor, o sea, está chocado o está en insuficiencia respiratoria grave, sí, pues inmediatamente a la UCI. No, el paciente no tiene ninguna de las dos cosas. Hay que pensar en si el paciente se pudiera manejar inicialmente ambulatoriamente, es decir, si puede mantener ingesta oral, si el paciente puede tener problemas de adherencia a la terapia, si tiene enfermedad mental, si es deterioro cognitivo funcional. En esos casos, pues obviamente si el paciente ya de entrada sabemos que no se puede manejar ambulatorio, tiene que quedarse hospitalizado. Si no, pues lo que tengo que entrar a mirar es si tiene insuficiencia respiratoria grave, ¿vale? O insuficiencia respiratoria al menos. A partir de que tenga insuficiencia respiratoria, tengo que hacer el PSI. Entonces siguen siendo vigentes prácticamente dos escalas. Nosotros en el hospital preferimos el PSI porque tiene más variables y suele ser un poco más precisa, pero también el CURB65 es válido. Si calculamos el PSI, pues un paciente que tenga un PSI 1 o 2, podemos manejarlo ambulatorio. Un clase 2, perdón, 1 o 2 ambulatorio, un clase 3, deberíamos de pensar en que debe quedarse perdón, al menos en una estancia observacional. Y el clase 4 o 5 tiene que quedarse sí o sí hospitalizado, ¿vale? Y en el caso del CURB65, una puntuación de 0, pues nos dice que el manejo puede ser ambulatorio. 1 o 2, pues ya nos está diciendo que al menos tiene que quedarse en observación, hospitalizado, y un 3 a 5, pues hospitalizado, y probablemente habrá que valorar en el tiempo si el paciente requiere ingreso en una unidad de cuidados intermedio para UCI. Sobre todo lo que definirá el hecho de que el paciente vaya a la UCI son los criterios mayores y menores que mencionamos antes, o un criterio mayor o tres criterios menores, ¿vale? La etiología. Entonces, a la hora de valorar la etiología, buscamos lo que son organismos core, o los organismos que suelen ser más frecuentes. Dentro de eso, si la etiología es de tipo bacteriano, lo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, luego la Haemophilus influenza, Moraxella, enterobacterias.
el staph meticilin sensible y dependiendo de la época del año, pues la influenza como nos pasa ahora. Luego, hay que tener en cuenta virus que tienen más comportamiento estacional, como por ejemplo el sincitial respiratorio. Y lo del COVID-19, pues ya saben cómo va lo de la soledad del COVID, que ahora digamos esto no depende tanto de estacionalidad. Bien, lo que les decía, lo otro que hay que tener en cuenta es o sea, el riesgo o la probabilidad que tenemos de que tengamos un germen resistente de entrada. Entonces, para eso está, por ejemplo, este score, que es el PES, que de hecho se desarrolló ahí en el hospital, lo desarrolló el equipo de Tony Torres. Y tenemos esas variables, ¿no? Tenemos unas variables adicionales de edad que nos va dando una puntuación, sexo masculino, el uso previo de antibiótico, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal crónica, y en el momento de llegar a urgencia si tiene síndrome confusional o fiebre. Si se dan cuenta, la fiebre resta un punto. Esto porque se vio que el hecho de presencia de fiebre se asociaba más con gérmenes típicos que con gérmenes eh, un poco más atípicos en cuanto a la resistencia. Por tanto, sencillamente lo que hay que hacer es hacer ese score, el PES, y consideramos que los pacientes que tienen puntuaciones de 0 a 1 pues tienen bajo riesgo. De 2 a 4 puntos, pues tendrán riesgo medio y más de 5 puntos tienen un alto riesgo. Por tanto, en ese caso debería de cubrir eh, sobre todo gram negativos resistentes y debería de cubrir también Staph aureus resistente, ¿vale? O sea, meticilin resistente, el MASA. Pruebas diagnósticas que haré en el paciente que viene con neumonía grave, pues necesito al menos una analítica general con hemograma, PCR. Si tengo disponibilidad de procalcitonina no está de más. Función renal, coagulación, una LDH. Si quiero también puedo pedir una CCAS. El lactato es importante. Una gasometría arterial, que muchas veces el lactato ya lo tenemos en la gasometría arterial. La radiografía de tórax, si es posible, anterior y lateral, o sea, la par radiológica si se puede, si no al menos una AP. Y la tomografía computarizada estaría por ahora relegada solo a si hay sospecha de un diagnóstico alternativo. Ya veremos con el paso del tiempo que con la disminución del costo de los tags y la disminución también de la radiación de los tags de baja dosis, probablemente cada vez se hagan más tags. Pruebas microbiológicas. Inicialmente pues nos ayuda bastante la tinción de Gram para empezar a tener algunos datos provisionales del cultivo de esputo. Si el paciente está febril, pues hemocultivos. Hacer antigenuria para Legionella y Streptococcus pneumoniae. Dependiendo del patrón y de la sospecha, se puede pedir una vaciloscopia también. La PCR de virus respiratorios, sobre todo en invierno, para cubrir sobre todo lo que es influenza y virus sincitial respiratorio y el COVID-19. De todas maneras, tengan en cuenta que en el hospital, cuando tenemos pacientes con neumonía grave, se hace un panel de 12 virus que pues incluyen los virus más frecuentes y hay virus que, como el caso de la señora que tenemos en la UIR, actualmente en la cama 7, pues puede uno hacer un distrés grave incluso por un rinovirus. Entonces no está de más que el paciente que ingresa al menos a la UCI le hagamos un panel de 12 virus que tenemos disponible. Lo que son técnicas broncoscópicas, pues se reservarán para los pacientes intubados o con mala evolución o con sospecha de un diagnóstico alternativo. Y lo que se podrá hacer a través del broncoscopio, pues será aspirado traqueal, VAS, un VAL, o en pacientes que creemos que hay que tomar una muestra, pero que no queremos penalizarlos tanto durante la broncoscopia, se podría hacer un minival. La ventaja de estas muestras es que nos permiten, a fecha de hoy en el hospital, si tomamos muestras de vías respiratorias inferiores que hemos hecho por broncoscopia, se puede pedir que nos hagan ya directamente un film array desde microbiología, ¿vale? Igual hay que llamar y pedir que lo hagan. En el caso del lavado broncoalveolares sí que está ya definido que se hacen en todos los lavados que se envían. Si existiera un derrame pleural, pues hay que obtener, y es un derrame pleural que sea suficiente como para pincharlo, pues habrá que pincharlo y tomar muestras de bioquímica, microbiología, y saben que adicional siempre se envía una muestra para anatomía patológica. Tratamiento antibiótico, pues a partir de la microbiología que sospechamos, pues inicialmente los microorganismos core, que son
Lo que necesitaremos será un beta-lactámico tipo ceftriaxona, que se suele dar dosis altas en la neumonía grave, 2 gramos cada 24, ceftarolina 600 miligramos cada 8 horas o amoxicilina clavulanato. Y esto asociado a la citromicina, que verán en algunas guías como las guías americanas, que incluso hablan de que en caso de que el paciente tenga alergia o más que alergia, que tenga problemas con la citromicina, sobre todo de arritmia, se puede dar doxiciclina asociada. Lo que dicen respecto a las preguntas de las guías de la ERS, ¿qué usar mejor? O sea, ¿usamos fluoroquinolonas o usamos esa combinación de betalactámico con acitromicina? Y es claro que nos dicen que se prefiere el uso de la asociación betalactámico con acitromicina. ¿De acuerdo? Esto por el efecto también que tiene antiinflamatorio de los macrólidos. Y tengan en cuenta también esto, que tiene suficiente evidencia, y es que no viene de la nada, sino que de hecho ya se han realizado estudios multicéntricos como este en 27 UCI de 9 países europeos, que muestra precisamente una asociación de los macrólidos con menor mortalidad en la UCI. ¿Vale? Entonces, de base, nos quedamos con una cefalosporina o el Augmentine asociado a, a un macrólido, que puede ser acitro o claritro, y en el paciente que está grave, o sea, el paciente que llega a la UCI, que está intubado, es preferible utilizar ceftarolina, no con la idea de cubrir masa, sino con la idea de entrada de que las cepas muy virulentas de neumococo se cubren muy bien porque tienen unas concentraciones inhibitorias mínimas extremadamente bajas con la ceftarolina, entonces preferimos dar ceftarolina 600 miligramos cada 8 horas. Luego tendríamos los pacientes que tienen riesgo de tener microorganismos PES, como lo que mencionamos antes, pues pseudomonas o gram negativos resistentes, pues inicialmente tengo que pensar en dar un antiseudomónico que puede ser cefepime, tazocel, ceftazidima, meropenem, y eso asociado a citromicina o levofloxacina, y puedo valorar añadir a amicacina también. ¿Cómo lo utilizaremos? Pues si no hay bacteremia, lo que mencionamos antes, se prefieren cada vez ciclos más cortos, con que demos 5 a 7 días debería ser suficiente. Si tienen bacteremia, 14 días. Y si hay metástasis como endocarditis o meningitis, pues habrá que darlo por más tiempo, unas 4 semanas. Marsa, pues inicialmente el linezolid, que penetra muy bien al pulmón, o la ceftarolina, que también penetra muy bien al pulmón. Y aquí utilizaríamos inicialmente 7 días si no hay eh, metástasis infecciosas, o si lo hubiera, pues unos 14 días. En el caso de empiema o absceso de pulmón, amoxiclav, que se dará durante bastante tiempo, 14 a 28 días. Y cuando queramos cubrir, pues, gérmenes gram positivos, además de gérmenes gram positivos anaerobios, una opción o una alternativa sería clindamicina. En el caso de la influenza, pues tendremos el oseltamivir, que sean 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y el beneficio del tratamiento de entre las primeras 48 horas podría verse la asociación, sobre todo en cuando hay coinfección bacteriana en pacientes con influenza, pues del usar o ceftarolina más acitromicina oral en esos pacientes que tenemos graves, ¿vale? Y considerar, pues, que pueden haber coinfecciones en el caso de la influenza, sobre todo por hongos, en el caso del Aspergillus, y de otras bacterias como el Staph aureus. El uso de corticoides, este estudio que ya es de hace unos años, del 2015, que se desarrolló en el Clinic, que fue el uso de corticosteroides en pacientes con neumonía grave con alta reacción inflamatoria, que se definió como una PCR igual o mayor a 15, y que se incluía o se definía que no tuvieran el virus de la influenza por la evidencia que hay hasta la fecha de que es preferible no darle muchos cortis a los pacientes con gripe A. La dosis es 0,5 miligramos kilo cada 12 horas durante 5 días. Por favor, recuerden cambiar siempre la duración del tratamiento porque por defecto los corticoides en el hospital salen por defecto 60 días. Y luego, ¿qué papel tiene la procalcitonina? Entonces, en respecto a la pregunta 4 que se hace en estas guías, se dice que si se puede utilizar la procalcitonina para reducir la duración de tratamiento antibiótico y mejorar otros resultados versus lo estándar. Y la recomendación es sugerir el uso de la procalcitonina para reducir la duración del tratamiento, ¿vale?
es reducirlo. No tiene por qué condicionarnos el inicio de antibiótico, ni tiene por qué condicionarnos nada, ¿vale? Es solo reducción de días de tratamiento. Y obviamente, pues siempre hay que considerarlo junto con la evaluación clínica y ya está, ¿vale? Soporte respiratorio en pacientes hipoxémicos con neumonía adquirida en la comunidad. Podemos utilizar ventilación mecánica no invasiva o LAV en lugar de la administración de oxígeno estándar suplementario para evitar intubación orotraqueal y reducir la mortalidad. ¿Qué dice en las recomendaciones? Pues que en pacientes que tenemos neumonía grave, con un fallo respiratorio solamente hipoxémico, o sea, no hipercápnico, pues sugieren usar LAV en lugar de oxígeno estándar, que es una recomendación condicional y de calidad de evidencia muy baja. Y la ventilación mecánica no invasiva, pues sería una opción en pacientes que además del fallo respiratorio hipoxémico, también que tengan fallo respiratorio hipercápnico y que no, obviamente no pretenda intubación inmediata y que tengan algo de trabajo respiratorio y que podamos mejorarlos con ello. Pero ambas cosas son recomendaciones condicionales. ¿Qué definimos como fracaso terapéutico? Cuando va a ocurrir en el 10 a 15% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad y más del 40% de los pacientes que fallecen han presentado un fracaso del tratamiento. Y las principales causas, pues, será la presencia de patógenos resistentes y una concentración inadecuada de antimicrobianos en el sitio de infección. Por tanto, tengo siempre que pensar en la penetrancia que tienen en los diferentes antibióticos al pulmón. Y segundo, tengo que también tener en cuenta em, después de que hayan pasado 3 días, o sea, unas 72 horas de tratamiento, si el paciente persiste con mucha fiebre, o sea, clínicamente persiste grave, o si adicional a eso vemos que no hay sigue persistiendo con muchos reactantes de fase aguda, valdría la pena buscar otros gérmenes asociados, ¿vale? Y ya está, no sé qué preguntas o dudas tengan. A ver, yo dejo de compartir. Jason, Dime. cubrir pseudomonas, ¿cuándo, o sea, cuando pensamos en cubrir pseudomonas? ¿Cuando tenga cultivo previo, No, bronquiectasia? era lo que te ¿O decía, o sea, cuándo? hay No me criterios queda para eso, claro, está lo del PES, ¿vale? ¿vale? Ah, vale, Entonces, ok. claro, el PES es lo que te incluye son sobre todo gram negativos resistentes y te incluyen también estafilococo aureus, ¿vale? Entonces, eso deberíamos automáticamente pensar en hacer el PES en todos los que nos llegan. Ahora, hay pacientes que van a tener mayor probabilidad de tener pseudomonas y que debería uno de pensar en automático que este paciente probablemente hay que cubrirle un gram negativo de que llega, sobre todo las pseudomonas, que serán los pacientes que tengan bronquiectasias, el paciente EPOC muy agudizador, que sepamos que ha tenido una colonización previa, pero sobre todo en el caso de la neumonía, la herramienta para decir a este le pongo, a este no le pongo, es el PES. O sea, tú Claro, coges es el que me PES y ya está. sorprendió que lo que más puntaba, o sea, más puntos daba era lo de la caída de la función renal. Y claro, yo no pienso, si alguien tiene una insuficiencia renal, que pienso que es prerrenal, cubrir pseudomonas. ¿Desde qué puntaje exactamente hay que Sí, hacerlo? mira, te muestro otra vez, dame un segundo y te muestro otra vez la diapo para que la veas y te vas a dar cuenta que, Vale, de hecho, la escala está súper validada. vale. La escala está súper validada. Un segundo. Acá. Mira, si te das cuenta, lo que en parte te va a dar bastante puntuación es la edad, como todo, el hecho de que sea hombre y el uso previo de antibiótico te da también bastantes puntos, 2. Y el hecho de que tenga enfermedad respiratoria crónica también te da otros Enfermedad 2 renal puntos. crónica 3, sí, vale. ¿Ves? Entonces, nomás con que tengas, por ejemplo, un EPOC, que eso ya te puntúa como enfermedad respiratoria crónica, y a eso le sumes el uso previo de antibiótico, tienes 4 puntos. Entonces, ¿cuál es el punto de corte? Dirás que solamente tiene un punto bajo, o que serían los que no tendrías que cubrir, si es de 0 a 1. O sea, la mayoría que tengan al menos un par de criterios de estos es que le tendrás que poner algo que cubra Vi que es pseudomonas. insuficiencia renal crónica, perdón, es que pensaba que era aguda y dije, es que, vale, vale, ahora sí. Sí, sí, Y sí, no. otra duda antes, o sea, cuando creo que tengo una gripe A Mm. y, y tiene sobreinfección bacteriana,
que has dicho, lo de cubrir mejor con ceftarolina y tal, ¿cómo, o sea, cómo creo que puede ir mal? Por los mismos criterios de la neumonía adquirida en la comunidad. O sea, porque no a todos le ponemos ceftarolina citro, ¿sabes? Pero veo que, por ejemplo, en interna Sí, siempre lo hacen, aunque... eso es fácil. Lo primero que uno tiene que pensar es el paciente, qué tan grave está. Si es un paciente que va a ir a la UCI y tiene infiltrados bilaterales, ceftarolina citro, ¿vale? Porque es un paciente que está grave y que probablemente si no está intubado va a terminar intubado o está intubado. Y fue por lo que dijimos, porque la gripe se asocia no solamente con neumococos, sino también se puede asociar a staph. Y eso por un lado. Y por otra parte, porque lo que les decía del neumococo, realmente la ceftarolina tiene una concentración inhibitoria mínima bastante, extremadamente baja. De manera que si hay unas cepas muy virulentas como la 13, generalmente con la ceftarolina erradicas rápido el bicho y evitas que las endotoxinas que produce pues te vaya a chocar al paciente rápido. Eso sería el caso, pero no, eso no quiere decir que todos los pacientes con gripe, que llegan muchos en esta época, y que Mm, tengan neumonía, si no son pacientes con criterios de ir a la UCI, ¿sí? ya, Pues los puedes dejar perfectamente con ceftriaxona asociada a citromicina si sospechas infección e incluso ingresarlos en la sala, que muchas veces lo hacemos. Dependerá. Pero el paciente que prácticamente está grave y que dice uno o termina intubado o ya está intubado, mejor ceftarolina, vale, gracias. ¿vale? A ver si alguien más preguntó algo o alguien levantó la manito. Por aquí en el chat alguien dice algo que dicen, vamos a ver. Ah, mira, aquí. Espera, que dice alguien acá algo. A ver, Albert, claro, aquí un varón EPOC que no venga con insuficiencia renal, ya tenemos que cubrirlo, ¿no? Sí, o sea, mira la puntuación y ya está. O sea, inicialmente esas escalas se han hecho es para mirar la probabilidad de tener el germe y la probabilidad de que las cosas vayan mal, ¿vale? Luego, a ver, porque estoy viendo que todo el mundo está escribiendo. Mata Caridad. Y si te da el puntaje 4, cubre Pseudomona y Marsa. Inicialmente sí. Creo que alto riesgo más de 5. Sí. Y mal, pero cubres Marsa también. En teoría, la S del pez es desarm. Sí, todos tienen razón. Profilaxis de PCP, vale. En trasplantados e inmunodeprimidos o si hay sospecha radiológica con virus antigenuria negativo y consideras inmunodeprimido, igualmente lo típico de dosis equivalentes de prednisona mayor de 7,5 semanas, digo porque muchos de los nuestros cumplen esto. Los no inmunodeprimidos por otro motivo, ni trasplantados. Vale. A ver, el paciente inmunodeprimido es otro mundo, es otra cosa distinta. ¿De acuerdo? De hecho, de base deberían de tener, o sea, depende de dónde lo lean, pero de hecho alguien que ya lleva 40 miligramos por más de 2 semanas o por más de 10 días, dependiendo de dónde lo lean, ya se considera que es un inmunodeprimido. Dependerá, hay que individualizar el paciente, es importante por eso, dentro de lo que pedimos en la analítica, pedir una LDH para mirar si la LDH es muy alta que nos dé sospecha de PCP, pero el inmunodeprimido es otro mundo. El inmunodeprimido obviamente hay que cubrirlo todo. Y Josmar, ¿qué ibas a preguntar que levantaste la mano? Es que todos se metieron acá al chat. Hola Jason. No, una pregunta sobre la procalcitonina, que bueno, inicialmente la hacemos, ¿no? Un paciente, lo que has dicho, paciente de sospecha de una neumonía grave y se usa sobre todo, entiendo, para decidir la descontinuación del tratamiento de antibiótico, ¿no? Ahora, pero esto, ¿en cuánto tiempo yo debería hacer una procalcitonina, digamos, de control? ¿A los 5 días, por ejemplo? Y si ya está negativa, ¿podría ser seguro suspender el antibiótico? Obviamente esto dependerá del estado clínico del paciente, pero un poco para tener un valor de referencia, porque si nos guía un poco en el caso de retirar la terapia antibiótica, pues ¿en qué momento sería el ideal para hacerlo? Claro, necesitarías, Josmar, al menos dos. O sea, necesitarás una que será prácticamente al ingreso del paciente y otra, lo que estás diciendo, hacia el cuarto, quinto día para ver si la progresión es buena. O sea, porque lo que vas a mirar realmente es descenso de la procalcitonina. Y con eso definir la retirada. Y ya está. Entonces, solamente eso es para cortar duración de tratamiento, que es lo que hay por ahora de evidencia.
No tienes que condicionar la proca para empezar antibiótico o no. Para eso no Vale. sirve la procalcitonina. Si te llega un paciente con una neumonía, por ejemplo, por gripe, y ves que tiene muchísimo infiltrado bilateral y que parece que tuviera una sobreinfección, inicialmente la proca te puede salir negativa, no te quedarás tranquilo con eso. Le iniciarás tratamiento. Lo que te hará la procalcitonina es ayudarte a hacer procas seriadas para disminuir la duración del tratamiento. Porque lo que sí han visto las diferentes guías es que reducir la duración del tratamiento antibiótico pues se asocia con menor riesgo de adquirir gérmenes luego resistentes. Obviamente pues eso también disminuye el costo, los efectos adversos en la UCI. Es para eso, o sea, es mirar depuración de la proca, Ok, gracias. ¿vale? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Nadie más? A ver, hay alguien acá que dice gente. Ah, no, ya está. Vale, pues nada, nos vemos. Gracias. Chao.